Buenos días a todos los televidentes que nos siguen viendo del noticiero Modo On. Para la programación del día de hoy les traemos unas entrevistas de algunas personas que pertenecieron a las diferentes épocas del último siglo, donde les hablaremos un poco, les haremos algunas preguntas sobre temas importantes de la tecnología, cómo la vivieron, qué se fue desarrollando durante estas épocas. También en el tema de los deportes traeremos a un jugador, una noticia bomba de nuestra selección Colombia. El día de hoy nos encontramos acá en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El día de hoy vamos a entrevistar a doña Luz y a doña Marta, que son personas que pertenecen a la edad de los baby boomers. Entonces, pues, buenos días, doña Luz, doña Marta. A continuación, pues, les voy a hacer unas pequeñas preguntas para que por favor me puedan contestar. Entonces, la primera sería, ¿con qué herramienta recuerda haberse entretenido en sus primeros años de vida? Bueno, que yo recuerde, pues no nos dejaban vivir la niñez, ahora cómo se vive, porque los padres eran más estrictos. Los detalles que nos daban en Navidad y todo, nos los guardaban, eso era guardado, cuidado allá, colgado, porque uno tenía que aprender a hacer las cosas de la casa, estudiar, actividades diferentes y no a volverse un bebé ahí de juguetitos y todas esas cosas. Entonces poco nos permitieron como utilizar los jugueticos que nos daban allá en la empresa. Listo, y su merced, doña Marta. Bueno, casi pues es con una época contemporánea, donde sí se vivió lo estricto de los padres, que solo se pensaba era en el oficio y en ir a estudiar y a cumplir con las tareas de la casa. De los estrictos, si uno jugaba era como a las escondidas, de pronto con los amiguitos de la calle, con los vecinos, porque estábamos siempre pues así tecnología, pues yo también la máquina de escribir, que fue con la que aprendí a escribir estudiando mecanografía. Okay. Se escuchaban las noticias, era por emisoras o por radio. Estaban los equipos en el flor, equipos de sonido, con los discos y eso, para hacer las fiestas. Ok, listo. Entonces la otra, ¿cómo fue el proceso de aprendizaje en esa época? Bueno, uno podía inscribirse en el SENA o en cualquier instituto. Yo me inscribí en un instituto y aprendí la mecanografía con la máquina de Remington. Se hacía algo como preparación de secretariado. En ese tiempo era lo que se pensó que uno aprendía. ¿Y su merced, doña Marta? Igual ir a la escuela en ese tiempo. Los que tenían acceso al colegio tenían que pagar una pensión y no era muy fácil. En ese tiempo existía los canales, estudié ahí. Y luego estudié la primaria en la escuela, luego mi bachillerato lo estudié en el Gran Colombia, era más comercial. Y pues ya para terminar, ¿qué cambios han visto en las tecnologías que le ayudaron en el proceso de aprendizaje? Pues en esa época se ha entendido que se desarrollaron las computadoras. Entonces quiero que me informes cómo fue el aprendizaje al momento de utilizarlos. Para la época mía, sí alcanzó a salir ya del computador, pero pues era lo básico. Lo básico Bueno, es que evidentemente lo conocí porque ya era una herramienta importante para los hijos. Entonces ahí que no tenía computador, estaba atrasado en información, donde en esa época sí se le obligaba a que los niños leyeran, a que fueran a las bibliotecas, a que les jugaran y que escribieran. Pero ahora la tecnología nos quitó eso, no escribimos, no leímos, todo lo encontramos fácil. Sí, bueno, es totalmente lo que dice mi compañero, ¿es cierto? Sí, ya eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Por haber tenido en cuenta con esta
Atención fanáticos del fútbol colombiano, el día de hoy les traemos una noticia bomba en la Selección Colombia. Nuestro jugador y delantero del Once Caldas, Dairo Moreno, volvió a ser convocado a la Selección Colombia después de 9 años de su ausencia. El director técnico Néstor Lorenzo pensó que es una pieza fundamental para nuestra selección, que es lo que nos hace falta, ya que empiezan las eliminatorias para nuestro mundial. Este jueves jugarán contra Bolivia en Barranquilla. Ya veremos si le darán minutos a nuestro jugador o si solo estará en la plantilla. Ahora vamos a dar una pequeña revisión y pronóstico del clima. Y es que en el reporte básico, en cuanto a la mañana del día de hoy, tenemos una temperatura de 11 grados. Se espera la máxima sea de 14 y una mínima de 8 grados. Mientras Tunja se prepara para la temporada nublada y fría, en zonas como la costa colombiana, durante la jornada se prevé abundante nubosidad y lluvias sobre el Océano Pacífico colombiano. Así como en sectores del occidente y suroccidente del Mar Caribe, podemos ver en cuanto a las demás regiones algo de presencia de lluvia. También, sin embargo, esperamos condiciones de atmósfera estable para las demás zonas del país, con tiempo seco predominante. Muy buenos días, pues el día de hoy nos encontramos con el estimado profe Robinson, en el que primeramente le quiero preguntar, profe, ¿con qué herramientas su merced recuerda haberse entretenido en sus primeros años de vida? Bueno, las herramientas definitivamente no eran las muy sofisticadas que existen hoy, ¿no? Mi infancia y mi adolescencia se desarrolló pues con los juguetes tradicionales. Bueno, en mi época se vendían revólveres de plástico metálicos que imitaban un revólver de verdad, pero era porque pues estábamos muy influenciados por el western, las películas de oeste, el llanero solitario, el western spaghetti, el bueno, el malo y el feo. Entonces pues eso se veía como algo sano, y mis juegos especialmente pues se daban en la calle como los que vivieron mi época, ¿no? Jugábamos yermis, ponchado, jugábamos fútbol, banquitas. Muchos de los juegos se dieron fue en la calle, incluso aprender a montar en bicicleta, y una buena parte también de mi infancia se dio más bien en el campo, ¿no? Aprendí a hacer algunas cosas relacionadas con las labores del campesino, por ejemplo, rozar, arreglar una tarea, fungir como cortador de caña, pero más allá de percibir alguna ganancia, lo mirábamos con mis hermanos como una forma de entretenimiento en nuestros tiempos de vacaciones. Herramientas, pues las propias de esos juegos, ¿no? Jugar parqués, ajedrez, línea en 4. No había pantallas como hoy, no había iPad, tablet, celulares. Entonces la vida creo yo que era más afable y más sencilla, ¿no? Incluso cuando llegaron los primeros juegos de Atari, recuerdo yo que eran en unas mesas parecidas a las del billar, con unas pantallas en blanco y negro. Mi experiencia llega hasta ahí. Yo realmente ya después conocí las famosas calculadoras inteligentes que tenían sus jueguitos, pero hasta ahí llegué yo, no avancé más en eso. Ese fue mi entretenimiento. Sí, claro, o sea, prácticamente ahí con lo que nos acaba de decir es que también ahí nos responde la pregunta de que ese fue su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Sí, mi proceso de aprendizaje no tocó un computador ni los sistemas operativos que hoy manejamos. Para mi época no había computadores, ni siquiera en mi formación como bachiller, menos en la universitaria. Mi formación se daba en aulas de clase al estilo tradicional, muy conductista, lo reconozco.
no con las posibilidades que hoy se dan. Claro, había un currículo, había un plan de trabajo docente, pero no existían las herramientas que hoy se manejan. Por ejemplo, hablar de competencias, cuáles son las competencias que se van a desarrollar en el aula de clase, cuáles serán los resultados de aprendizaje. No, nada de eso existía. El tema era aprobar o no aprobar, y incluso los currículos internamente desarrollaban un lenguaje desintegrado. Por ejemplo, en el derecho, cada área era una especie de isla aparte, ¿no? Si usted miraba algo de derecho privado, usted no conectaba nunca eso con el derecho laboral o el derecho público. Lo mismo en filosofía, lo mismo en comunicación social. Los temas eran asignaturismo, jugaba mucho el asignaturismo. Hoy se ha hecho un esfuerzo de que los currículos generen un lenguaje común, pero en mi época era asignaturismo y cada profesor se sentía rey de su área. Y no había pues ningún tipo de tecnología, saliva y tablero, 2 horas de clase usted sentado, la autoridad era el maestro, o 3 horas o 4 horas escuchando prácticamente al maestro como máxima autoridad. Hoy se ha tratado de romper mucho ese esquema y pues las tecnologías ayudan mucho, además por la posibilidad de entrar a indagar, por ejemplo, en Google, la misma herramienta de IA, ChatGPT, Bar-IA. Esas herramientas pues son para mí una novedad, incluso las manejo ya viejo, me considero analfabeta digital, todavía estoy en un proceso de aprendizaje. Yo creo que hoy debemos hablar de eso y tenemos que reconocerlo la mayoría de los docentes, sobre todo pues los que ya pasamos de los 50 años. Claro, sí señor. Y por último quisiera preguntarle cómo ha visto evolucionar pues esas tecnologías que le ayudaron en su proceso. A mí me tomaron de sorpresa porque yo realmente el mundo de lo tecnológico, por ejemplo la virtualidad, el uso de aulas virtuales, tuve que aprenderlo a las carreras sobre la marcha, porque la pandemia nos cogió, perdónenme la expresión que voy a utilizar, con los calzones abajo a muchos. Los profesores más jóvenes ya tenían alguna experiencia. A nosotros nos tocó en una semana y menos tener que aprender lo que nos venían insistiendo que debíamos manejar gradualmente. Pero lo aprendí, me adapté y sigo en ese proceso de adaptación, ¿no? Realmente creo que todas esas nuevas tecnologías llegaron para quedarse, hay que saber utilizarlas, no satanizarlas. Por ejemplo, el uso del ChatGPT o de la IA en general, las consultas que se pueden hacer a través de Google y bueno, de otros buscadores, bases de datos y demás, son cuestiones que no hay que mirarlas. Hay una conducta que suele llamarse misoneísta, es decir, rechazo a la tecnología. No, yo aborrezco esa conducta misoneísta. Para mí uno tiene que adaptarse a los cambios, a las nuevas tecnologías, a las revoluciones tecnológicas y volverlas un aliado para el desarrollo de sus clases. Creo que más o menos ustedes han notado algo de eso y de pronto todavía es muy primitivo, pero hago mi mejor esfuerzo y quiero mejorarlo. Eso sería lo que yo podría comentarles de esta entrevista. Vale, profe, eso es más que suficiente. Muchísimas gracias por su... Buenos días, el día de hoy me encuentro con el señorito Juan Esteban, perteneciente a la generación Z. Buenos días, Juan Esteban, ¿qué tal te encuentras el día de hoy? Muy buenos días, me encuentro excelentemente. Bien, entonces ahora procederé a hacerte unas preguntas y espero pues que me respondas. Bueno, primero que nada, ¿con qué herramientas recuerdas haberte entretenido en tus primeros años de vida? Pues tengo en cuenta que al pertenecer a la generación de, pues en esa época ya teníamos ciertas herramientas tecnológicas. Sin embargo, cuéntame, ¿cómo te entretenías? Pues hagamos de cuenta que primero que uno tiene memoria como de los 3 y 4 años. Desde ahí, tecnología creo que tuve hasta como los 12. Antes yo tuve la infancia que todo niño, que era jugar con amigos, nada de celulares, nada de computadores, nada de wifi. Apenas lo que eran juegos tradicionales, como les decimos aquí, lo que eran congelados, escondidas, la lleva, la mancha, la mosca, jugar afuera en la calle esta tarde o con los amigos del bar. Ok, bien. Ahora cuéntame, ¿cómo fue el proceso de aprendizaje en tu época? Digamos que la básica primaria fue a base de enciclopedias, a base de libros,
Por ahí de vez en cuando uno pagaba el internet, la hora de internet. El resto no, si tenía pues acceso. Ya para bachillerato yo hice un futuro cuando ya tuve más la tecnología actual. Ya fue cuando ya pude acceder hacia dispositivos electrónicos personalmente propiedad para el uso diario. Ok, a mediados de tu colegio veo que pudiste usar tecnología. De acuerdo. Ahora, por último, te preguntaré, ¿qué cambios has visto en la tecnología los cuales ayudaron en tu aprendizaje? Teniendo en cuenta de que pues, la tuviste a mediados y pues a partir de ahí la empezaste a usar. Cuéntanos. Pues digamos que aprendizaje como tal, la primera básica primaria pues no tuve tecnología. En el bachillerato la usé, pero no fue tanto que mayormente pues yo lo que hacía era ver relaciones empíricas, relaciones filosóficas, lo que yo a expresar un poco más mi entendimiento hacia temas, lo que ya no me hacía buscar unas respuestas como tales porque las podía definir yo mismo. Ya después al final, digamos que yo siento que más tuvo impulso la pandemia. En medio de la pandemia fue donde más tuvo impulso la tecnología, fue un desarrollo vital donde literalmente pasamos de que en 2019 no había nada hasta después de que acabó la pandemia, ya tenemos tecnología hasta donde habían asistentes virtuales. Ok. Es un desarrollo bastante fuerte y creo que eso nos sirvió también a todos para entender más cómo usarla a nuestro favor, ya sea independientemente si sea para colegio o si sea para trabajo. Ok. Teniendo en cuenta esta parte de los asistentes virtuales, ya que a día de hoy se ha visto como un tema de alta relevancia y que últimamente los usamos constantemente, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia exactamente con estos asistentes. ¿Qué piensas de ellos? Con los asistentes virtuales, pues prácticamente que si uno lo sabe manejar puede crear hasta negocio, puede crear hasta empresas. Si alguien no sabe utilizar las herramientas como tal, lo único que va a hacer es enredarse entre ellas o capaz no entender cómo funcionan y resultar odiándolas y generándose cierta distancia entre la persona y la tecnología. Ok, teniendo en cuenta un funcionamiento, podemos usarla como una herramienta que nos ayude a avanzar, ¿ok? Sí. Y bastante. Ok, entonces bueno, esas serían mis 3 preguntas. Gracias por tu colaboración y de acuerdo, es lo que hay despedirme, un gusto. Mucho gusto. De acuerdo. De acuerdo, pasaremos esta vez a la siguiente sección. Tal, justo ahora pues me encuentro junto a la señorita Margarita pues para también hacerle las preguntas y que nos relate en base a su experiencia cómo ha sido el aprendizaje y la relevancia de la tecnología en base a ello. Entonces, buenos días señorita Margarita, ¿qué tal te encuentras el día de hoy? Bien, gracias. Ok, entonces, si me permite, vamos a comenzar pues con la primera pregunta. Entonces, ¿con qué herramientas recuerda entretenerse sus primeros años de vida? Cartillas de Nacho. Cartillas de Nacho. Que un método que también, pues por mi parte en esta generación, pues se utilizaron también para mi educación. Y en estos tiempos me imagino que no tendrían algo así como que muy avanzado para el aprendizaje, ¿no? Para el aprendizaje básico. No, solo eran libros, cartillas y juegos caseros. Ok. Esto entra en relación con la siguiente pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje en su época? Mediante, pues, usted me dice que se utilizaban libros y cartillas. ¿Había algún artefacto tecnológico digital en su época que utilizaran para aprender? ¿O siempre se basó en libros y cartillas? Siempre se basó en libros y cartillas y máquinas de escribir. ¿Máquinas de escribir? Lápices. Ok. Teniendo eso en cuenta, la tercera pregunta también va encaminada un poco a eso. Se basa en qué cambios ha visto en la tecnología los cuales ayudaron en su aprendizaje. Pues usted me dice que primero comenzó con máquinas de escribir, algo básico y cartillas. Entonces creo que me diga en qué momento comenzaron a surgir las tecnologías, cómo evolucionaron, cómo vio la Más o menos evolución. como en los 90 empezaron a evolucionar, como los teléfonos, radio y celulares, y Viper fue el primer de Viper, lo primero tecnológico que pues uno conoció, y eso fue lo que empezó a evolucionar la tecnología. Ok. Una pregunta que quisiera hacerle, me dice que en base a los 90 comenzaron a aparecer otras tecnologías, tales como la radio y demás.
Sin embargo, en ese periodo también se acostumbraba pues, a enseñarse algunas cosas por radio. ¿También fue testigo de eso? Sí, claro, de los el radio pues, tuvo mucha enseñanza en eso, como para saber las radionovelas, noticias, sí, eso fue la más pesado. Empezó a existir el televisor a blanco y negro, esas fueron tecnologías que empezaron a surgir. Ok. Y en base a la tecnología actual, ¿qué piensa de ella en base a la evolución de este radio en la actualidad? ¿Cómo ve ese panorama? ¿O de la televisión? ¿O de los demasiado avanzado y demasiada tecnología, tanto que ya se han perdido las antiguas costumbres para aprender mejor leyendo o esto, porque ahora todo es muy avanzado en la tecnología. Ok. Tal vez tienes una imagen un poco negativa de la tecnología de hoy en día. No, es buena, es avanzada, pero pues sí, es más buena la verdad. Ok, muy bien, pues muchas gracias señorita María por su opinión, espero que tenga un muy buen día, mucho gusto. Bueno, gracias a usted. ¿De acuerdo? Y por el momento lo dejaremos hasta aquí. Bueno, queridos televidentes, y esto fue todo por hoy. Espero nos sigan viendo y sigan conectados en nuestro noticiero Modo On.